Buenas tardes. Bueno, hay un sitio libre aquí en primera fila, si alguien está de pie y le apetece, puede acercarse. Muchas gracias a la librería Kafka & Co. Aquí en el campus del Milán, en Oviedo, por acogernos esta tarde. Teníamos muchas ganas de hacer algo aquí. Teníamos para Velasco Ediciones, era una librería que ya desde que comenzó nos resultó como una librería muy querida, muy acogedora y con una... Y denotamos ya desde el primer momento que yo me pasé por aquí de manera anónima un exquisito gusto en la selección de libros. Así que enhorabuena a Andrea y a Diego por esta librería, por esta selección de títulos y de fondo y muchísimas gracias por acogernos esta tarde. Gracias a ustedes por venir, gracias a ustedes por venir, por aventurarse a esta presentación de la novela de Rosa Valle, que es a quien realmente le agradecemos que esté aquí. Pero hay más agradecimientos, no solo es porque esté aquí. Estamos muy satisfechos, muy agradecidos por haber publicado esta novela. Para que se ubiquen, para que se sitúen. Nosotros recibimos unos 400, 500 propuestas al año, originales al año. Unos años más, unos menos, pero unos 400, 500. Y publicamos 5, 6 como mucho todos los años. No podemos atender más, por dos razones, porque descuidaríamos lo que es el proceso editorial, saldría entonces ya en serie y eso no lo queremos en una editorial independiente, y por otro porque tampoco crean que lo que llega es para tirar cohetes, ¿eh? Todo hay que decirlo. En todo caso, cuando llegó esta novela, ya íbamos con un año muy cerrado de publicaciones, ya teníamos un calendario editorial para 2024 bastante cerrado. Así que cuando nos llegó, Rosa nos lo había adelantado, alguna vez que nos hemos encontrado, lo previsto por estadística era que no se publicara, claro, y mucho menos que no se publicara este año. Sin embargo, cuando lo leímos, cuando lo leyó el comité de lectura primero, el comité de lectura está formado por 2 o 3 personas que no se conocen entre ellos. Y luego ya me lo pasaron a mí, dije, uy, como decía, parafraseando a Ortega, pero al revés, decía, sí es esto, sí es esto. Y nos gustó muchísimo la novela, a todos, pero a mí, que soy el que estoy aquí, me encantó. Así que llamé a Rosa, hicimos un hueco, desplazamos alguna publicación que teníamos pensada para este año, pero que no nos habíamos comprometido todavía, que habíamos hablado, y entró el de Rosa porque tenía que entrar. Así que muchas gracias, Rosa, por confiarnos este original y por la confianza depositada en esta casa. Esperamos no defraudarte con la publicación y con la proyección que va a tener la misma y que ya está teniendo. La publicación llegó a librerías el 11 de abril, si no recuerdo mal, sí, el 11 de abril, parece, de este año. Es que ya ha tenido tanto recorrido que no ha pasado un mes todavía y llegó el 11 de abril. Desde entonces yo tengo que ordenarme y anotar la cantidad de reseñas, de entrevistas en prensa, en radio y en televisión que Rosa está teniendo, que le están pidiendo. Radio Televisión del Principado de Asturias, pero también Televisión Española, el Diario de Navarra, la revista Que Leer, El Comercio, La Nueva España, más un sinfín de publicaciones ya de otra índole, a lo mejor menos conocidas o menos generalistas, que están haciéndose eco y recogiendo la publicación y elogiando la publicación de Rosa. Bueno, perdón que lo diga así, pero como es razonable, ¿no? Como es lógico. 120 páginas, como decía Horacio, hablan de ti. Lo decía Horacio, ¿no? En aquello que es la fábula, ¿no? Que es la literatura, decía, pues, decía una frase en latín, y decía, pero habla de ti, ¿no? Porque de alguna manera, todo lo que contienen estas 120 páginas, de alguna manera inciden directamente sobre las personas, sobre el espíritu humano, desde distintos ángulos. Luego vamos a ello. Rosa Valle es periodista por la Universidad Pontificia de Salamanca y ha ejercido el periodismo, por el que ha recibido incluso un premio, el premio José Antonio Coto de Periodismo, por uno de sus artículos, y ha combinado el ejercicio del periodismo con una ya dilatada y brillante trayectoria literaria, tanto en narrativa como en poesía, ¿no? Ha publicado con distintas editoriales, en distintos géneros, y hoy lo hace
con nosotros. Es de Gijón, ¿y qué más podemos decir? Yo creo que ya Bueno, que nos con han visto esta un poquito de la... introducción maravillosa. Sí, podríamos mencionar los títulos, pero Casi que no hablo, los tienen ustedes todos en la solapa del libro, los títulos de Rosa, ¿no? Pero recuerdo, una periodista, escritora, que cultiva más de un género. Rosa, Bueno, cuando quieras. pues la verdad es que estoy muy contenta, no puedo decir otra cosa, porque es verdad que fue un feeling acercarme a Velasco en una feria. Y bueno, empecé a observar y bueno, me gustó lo que veía, cómo trabajaba, y me parecía que podíamos hacer un buen tándem. Y en estos primeros días puedo decir que está siendo así. Y me acuerdo que me dijiste, llegas en un buen momento a la editorial, ¿no? Por la proyección que tiene. Y bueno, no sé cuál sería el momento anterior, pero desde luego constato que es un momento bueno. Y bueno, pues agradezco muchísimo a Cristian el trabajo que está haciendo, porque yo estoy agradecida siempre y todo es camino y todo es aprendizaje. Y estoy agradecida a todas mis obras, todas las editoriales, pero tengo que decir que es la primera vez que siento que hay alguien trabajando conmigo ahí juntos, al mismo nivel, ¿no? Y yo creo que eso en las editoriales pequeñas no es muy común, el nivel de implicación, de trabajo y de profesionalidad que tiene Velasco. Y se nota tanto. Entonces, bueno, estoy encantada. Bueno, muchas gracias. No, es una editorial pequeña y totalmente independiente como la nuestra. Cuando digo totalmente independiente, quiero decir, nosotros no practicamos la autopublicación. Es decir, para quien no sepa qué quiere decir esto, es decir, no cobramos a los autores por publicar, que tan de moda está, ni mucho, ni poco, ni nada, ni les obligamos a vender ejemplares, ni nada de esto. Tampoco solicitamos subvenciones públicas ni privadas, ni tenemos socios financieros capitalistas en algún país de extraño nombre. No, somos una editorial independiente y eso nos permite publicar lo que queremos, cuando queremos y como queremos. Eso es lo que nos permite, ¿no? Y nuestro único compromiso es con la literatura y por extensión con los lectores, ¿no? Con ustedes. Rosa, vamos a empezar. Vamos a hablar del libro, sí, que es lo que les interesa. Vamos a empezar como debe hacerse, entiendo, que es decirle a los lectores de qué va la novela, porque siempre nos podemos enrollar con ángulos, con cuestiones, pero ¿de qué va la novela? ¿Qué es lo que cuentas en esta novela? Luego veremos desde dónde y cómo se interpreta y demás, pero ¿qué cuentas en ella? ¿Verdad? Con lo que lleva a ponerse de acuerdo en el texto de la contra, en el texto de la contra, sí. En la que una pondría tanto, ¿no? Bueno, pues Cocos de Luz, yo decía que es una novela que es difícil de clasificar, porque es una novela que tiene misterio, que tiene mucha introspección, ¿no? En la que la naturaleza es parte importante. Es una novela muy lírica, podríamos decir que es prosa poética, está escrita en primera persona. Bueno, yo creo que no es fácil de clasificar, ¿no? Y como argumento, pues, bueno, puedo deciros que la he localizado en el occidente de Asturias, en Valdés, en el ámbito de los vaqueiros, las vaqueras de Alzada. He buscado dos personajes, dos mujeres potentes de la misma familia, dos generaciones, su diálogo, la nieta y la abuela, va a vertebrar toda la historia. Hay en ella el punto de partida, es una ruptura, pues diríamos como un desencantamiento del mundo, ¿no? que diría yo, ¿no? Y entonces eso es lo que le sucede a Berta, una editora, que está en un momento en el que siente que no está en su camino, que se está saliendo, ¿no? Que se está perdiendo. Entonces digamos que hace una ruptura con todo, con su vida hasta el momento, con todos los parámetros, y se va al campo, se va a la aldea a refugiarse en su abuela. Y bueno, pues digamos que ahí va a hacer una búsqueda de sí misma, pero va a tener otros hallazgos, ¿no? Va a aparecer un secreto de familia, por eso os decía que hay un misterio, y bueno, hasta ahí puedo leer en lo que es la trama, ¿no? Entonces, de alguna manera se pone de manifiesto pues la importancia
del pasado, de nuestras raíces, sobre todo de nuestro entorno familiar, cómo está en nosotros, ¿no? Y cómo ella siente que hay algo desde dentro de ella que llama, que necesita, hay una conexión, ¿no? Hay un manuscrito también, hay una metaliteratura que juega un papel, que parece saber bastante del presente. Y luego también hay un guiño hacia lo importante de la memoria familiar, más directa, pero también la memoria colectiva, ¿no? Y bueno, esa memoria de aquellos, los represaliados durante el franquismo en aquella zona de Valdés. Ha habido una documentación tanto en ese sentido como bueno, en las costumbres y significado y evolución, ¿no? de los vaqueros en aquella zona. Esos son más o menos los ingredientes, no sé si me dejo alguno. No, yo creo que has dado un marco general. Decías en una entrevista de estos días que es un homenaje a las abuelas. Es decir, y eso es muy importante, porque bueno, yo creo que actualmente parece que la gente mayor de la familia están un poco apartados, ¿no? Que les relera. Y con esta novela, ese centrarse en la abuela refugio, la abuela se llama refugio no por casualidad, ¿no? Sí, como su editorial. Como la editorial de la protagonista. Sí. La protagonista en un momento de incertidumbre vital, se va a ese refugio, se va a la aldea de la familia, a la aldea de origen familiar, y ahí está una temporada con su abuela, y se establece ahí un diálogo que podríamos decir, o que dijimos, intergeneracional. ¿Cómo es ese homenaje a la abuela? ¿De dónde viene eso, Rosa? A ver, yo tenía muy claro los dos personajes, por eso la protagonista es Berta, que es la editora, que es quien habla, es la voz que nos lleva, pero me importa tanto como ella la abuela, ¿no? Entonces, sí, me salté una generación, los padres no aparecen, solo se les menciona, pero sí, quería poner el foco en ella, precisamente tenía en mente esa gran importancia, ¿no? Que tienen las abuelas, los abuelos, ¿no? Pero en este caso estoy focalizando en las mujeres, la sabiduría, todo el pozo, ¿no? Y una vida dura, bueno, pues ella sola, viuda, sacando adelante a los hijos, el campo, cómo eran, ¿no? Esas mujeres, cómo son. Y cómo esas abuelas pues se arropan, ¿no? Y todavía una abuela, a una mujer adulta que ya ha vivido, tiene la capacidad, hay un momento, ¿no? En el que dice algo así como, todavía una abuela todavía puede cuidar de una nieta, ¿no? Cuando dice, abuela, deja tal, y ella dice, no, y llega ahí, le hace el arroz con leche, y les cebollas, rellenes, y la quiere cuidar, pero luego a la vez es una mujer austera, ¿no? Un poco seca, pero que el cariño y el calor lo da de otra forma. Es un personaje, yo creo que un poco especial, no os vais a encontrar una abuelona. No, cuidadosa lectora, sí, ¿no? Sí, ahí me he metido más en la ficción, quizás en la vida real. Bueno, no sabemos. No sabemos. No sabemos. Pero sí que la he moldeado como a mí me apetecía. Una octogenaria de pocas palabras y muchos secretos, dijimos en la... Sí, a lo largo de la obra va a haber una nieta incisiva, ¿no? Que va a querer sacarle y ella siempre va a ser la reina del escapismo. Descubrir, ¿no? Ese secreto, o empieza a plantearse ese secreto del que ella no quiere hablar, que aparecerá al final de la novela. Y todo ello cuentas esta novela, creo que por primera vez, en primera persona. Sí. ¿Qué supone eso? Porque no es solo una cuestión gramatical. ¿Qué supone eso, Rosa? Bueno, pues al principio me dio un poco de respeto porque yo tengo dos novelas previas que son del género negro y están en tercera persona. Y en algún momento me lo planteé, porque realmente aunque fuera en tercera persona, yo estaba en la protagonista, ¿no? Entonces dije, bueno, pues igual me meto en la primera, pero siempre me dio un respeto. Pero en esta lo tenía muy claro que tenía que ser primera, porque quería... yo creo que mi voz narrativa va por aquí. Y de hecho hay personas, quienes me han leído las anteriores, me dicen, vaya cambio de registro, ¿no? Y yo creo que es un poco porque lo que estaba latente en las anteriores que yo quería hacer, aquí ha salido de forma libre, fluido y de forma muy natural. De hecho, hasta me preguntan, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirla? Digo, no sé. Es que esta salió, fue como sola. O sea, fluyó, ¿no? Sí. Y bueno, pues me ha gustado lo de la primera persona. También me preguntan, pues bueno, ¿corres el riesgo de que te busquen en ella y tal? Digo, bueno, eso no me preocupa, eso sucede
casi siempre, ¿no? Siempre se le pregunta al autor si hay algo autobiográfico. No, a ver, en los personajes dejas Claro. esencia tuya, tu pozo, tu mirada y tal, yo creo que eso es obvio, ¿no? Pero bueno, Berta es un invento. Pero también es bonito que yo contaba una anécdota, y es que una agente literaria que me leyó y tal, la amiga que leyó un manuscrito, cuando leyó me dijo, ¡ay, qué bonito, Rosa! Es que es argentina. ¡Qué bonito, qué tierno! Y tal, me dice, qué bien esta historia tuya con tu abuela. De vuestra abuela. Yo dije, no, ni es mi abuela, ni tengo tal, ni es el occidente. Ni tienes vínculos familiares con el occidente, porque tú los tienes todo con el otro lado, por pegar de sella, claro. Sí, pero digo, bueno, pues me apeteció, fui ubicando y bueno, me gustaba el occidente porque tiene una fuerza todavía y una autoridad, una desnudez que conserva más esa parte de Asturias que la otra, y que me parecía que se adaptaba bien. Y yo tenía claro que el refugio de ella va a ser en la aldea. Y luego me di cuenta que ahí estaban los vaqueiros. Quiero decir, todo fue como surgiendo, porque por esa vida que ellos llevaban, ¿no? Que eran naturistas, tan cercanos a la naturaleza, que quedaban fuera de lo establecido, de las normas, tenían un margen de libertad que también a mí me iba a permitir una mística o casi esoterismo que también está en la novela, ¿no? Una mística pegada a la tierra, una mística telúrica, una mística vinculada a la naturaleza. Eso sí que es tuyo. Es decir, el amor por la naturaleza, tanto por el paisaje como por los animales. Es decir, el perro, ¿no? Sí, es uno de los, siempre hay un perro es uno de los personajes. Y que luego cuando estoy revisando, pasa eso que nos pasa con el ego del escritor, que lo estoy revisando y digo, ¡guau! Que este perro que bien me quedó, qué majo es, ¿no? Pero siempre hay, pues ella en Tuna, las anteriores novelas, aquí está Shake, se llama, ¿no? Sí, Shake de Shakespeare. No, o era de Western. Madre, ahora voy a quedar fatal. Es Shake de Shakespeare. Sí, eso es. Sí. Es que tengo otro que estoy escribiendo que se llama Espinaca. Entonces me mezclo los perros de una novela y de otra. Pero sí, ten cuidado que se llevan mal entre ellos y son los dos machos. Tienen a llevarse mal. Pero son personajes que me gustan mucho. Y sí, quizás es porque hoy estaba haciendo un poco de reflexión previa y pensaba que va un poco con esa esa certeza de que hoy esta sociedad, ¿no? los hombres, las mujeres modernos aquí en el occidente, parece que nos estamos separando, ¿no? de la naturaleza, del mundo interior, de la espiritualidad, del pasado, proyectamos siempre hacia el futuro. Entonces, bueno, a mí lo que me interesa es la vuelta a todo eso. Me interesa el interior, me interesa conectar con la naturaleza, porque eso es lo que a mí me hace completarme, y es donde yo voy encontrando el sentido, ¿no? Porque al final, yo creo que yo escribo, cuando te preguntan por qué, yo creo que al final lo hago para encontrar el sentido, ¿no? Que es por lo mismo que estudio o leo o escribo, ¿no? Para ir encontrar el sentido, y sin la naturaleza no hay sentido. En ese marco de la naturaleza ya se han hablado de algunos personajes, de la abuela, de la editora, del perro. Hay algo que tienen todos en común y que es una de las cosas que más nos gustó de la novela y que es imprescindible para que publiquemos una novela. Los personajes no son planos. Los personajes no son planos ni monolíticos, los personajes no están igual al principio de la novela que al final. Cuanto más relevancia tiene el personaje dentro de la novela, más se nota eso. Pero aquí se nota en todos. Aquí se nota en todos cómo evolucionan los personajes, sus rugosidades, sus aristas, sus sombras, sus luces. No por seguir con la broma, ¿no? Pero incluso hasta en el perro, que echa de menos la casa. Bueno, y muy especialmente se nota, por supuesto en Berta, que es la protagonista, en Refugio, que es la abuela, pero se nota también en los personajes ausentes, en los personajes que no están, pero que se nombran. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo logras esa escalera de picos, esa sierra de picos de los personajes con tanta vida, con tanta, vuelvo a decirlo, con tantos pliegues, ¿no? Ahí es donde soy más crítica, porque ¿qué sucede? Esto es una novela corta.
y quienes Más difícil. claro, mis primeros lectores, quienes leyeron el manuscrito y bueno, que considero prescriptores cuya importancia, cuya opinión me parecía importante, me decían, esta novela podría tener más recorrido, ¿por qué no profundizas? ¿Por qué no la haces? Digo, no, es que yo quiero hacer una novela corta. Y es cierto que cuando leía, pues me entraba la duda, ¿no? Por eso me gusta, tío, ahora escucharte decir, estarán muy lanzados, sobre todo no pienso en los principales, sino en alguno, bueno, secundario que tiene su importancia, ¿no? Nosotros lo que vimos, porque hay un análisis de personajes, obviamente, eso es fundamental, es que estaban donde tenían que estar. Y cuando llegó el original, no lo oculto, que nos asustó un poco lo de 20 y pico mil palabras solo. 20 y pico mil palabras da 120 páginas. Mira que me dijo, está fuera del mercado, sí, la tienes que ampliar. Sí. Bueno, nosotros también estamos fuera del mercado y de las modas, afortunadamente, ¿no? pero sí, pero aún así se logra. Es muy difícil porque hay que sintetizar mucho más. En una novela de 800 páginas puedes hacer todo lo que quieras. De 120 no. Tienes que ir a sintetizar y tienes que ir a condensar y yo creo que sea... Claro, y había personajes que me decían, ¿puedes ampliar este personaje? Pues digo, ya, pero es que no quiero, es que no me interesa. Entonces, bueno, me mantuve fiel a algo que ya te digo que fue fluyendo y saliendo. A mí me interesaban Berta y su abuela y los demás, bueno, y algún otro, como tú dices, del que se habla y... El ausente. Sí, y que sí que hubo, o sea, esta novela está muy depurada, porque sí que tuve cambios en la trama y bueno, el ausente no era ausente en un momento. Yo no recuerdo si cuando tú lo leíste era ausente o no era ausente. Sí, lo era, sí. Sí, pero... Y ahí hice unos cambios también a sugerencias y a vueltas que le di, ¿no? Y bueno, pues no sé, yo los personajes sí que hago una ficha, cuando escribo siempre hago una ficha, sé cómo son y sé lo que quiero mostrar a través de ellos, o los valores o los conflictos que quiero mostrar. Y bueno, yo creo que son como tenían que ser, ¿no? Eso que dicen de que ellos mismos hablan, bueno, ellos mismos están dentro de ti y ellos mismos tienen su propia vida, ¿no? Aunque parezca un tópico, pero bueno, de alguna manera es así. ¿Por dónde empiezas la novela? Es decir, tienes como algunos autores que nos dicen, tengo el final, hay autores que nos dicen, tengo el final de la novela, y a partir de la construyo entera, o va surgiendo, o tienes... Mira, ¿Qué tienes en la cabeza en el embrión de la novela? Esta es mi primera novela no negra. No negra. Entonces, claro, yo en la negra sí tengo todos los ingredientes porque yo no sé hacerla de otra manera. O sea, es que tengo, sé quién es la persona asesina, sé más o menos cómo la claro, si no tal, y sé dónde tal, bueno, tengo unos sospechosos clave y tal. Luego sí que ya voy hilando un poco más a mi aire, pero sí que tengo los puntos, ¿no? Pero en esta no, sí que sabía el tema que quería, pero lo que me interesaba era el tema introspectivo, ¿no? La búsqueda de una misma, encontrarse, ese camino, la saga, las mujeres, pero quería meter el misterio, pero fui un poco articulándola. Y el final lo cambié varias veces y hice ahí unos cambios también con un personaje principal. Entonces esta novela la fui construyendo más... porque yo quería que fuera una novela muy introspectiva, muy lírica y recrearme mucho en la forma de escribir, de la que si quieres hablamos luego. Escribir como a mí me apetecía, sobre todo en la forma, disfrutar con la forma, era lo que más me apetecía, con la forma y luego que hubiera ahí una sensibilidad, pero claro, luego yo era consciente que estaba haciendo una novela y digo, yo no quiero aburrir a nadie, para mí lo fundamental es enganchar al lector. Entonces le metí los ingredientes que siempre meto. Pues yo quiero que haya de todo, quiero que haya un misterio, quiero que haya amor, quiero que haya erotismo, quiero que... entonces, bueno, pues ahí fueron saliendo todos los ingredientes, entonces eso me hizo ir creando este personaje, este otro, este misterio, bueno, pues me voy a meter por aquí. Un tema, acabas de mencionarlo, pero un tema que nos gustó mucho, un punto que nos gustó mucho de la novela, es el uso de la lengua, ¿no? Es decir, es un léxico muy preciso, un léxico que denota sentimientos, es una novela muy lírica, muy de introspección, muy de autoindagación, pero tiene una sintaxis muy breve. Eso nos llamó mucho la atención, ¿no? Frases muy cortas, incluso algunas oraciones muy cortas, incluso alguna de una sola palabra, punto, en algunos párrafos casi un estilo
telegráfico. Pues eso ¿Qué es- relación guarda esa forma con el fondo, Rosa? Porque no es casual, es decir, No es una casual. forma guarda una relación con el fondo. En otra temática, perdona, seguro que utilizarías otro estilo, ¿no? Claro, porque es ella, es Berta, con lo que va pensando y sintiendo, ¿no? Casi ese pensar con el corazón, ¿no? Que dicen los indios y que dicen en Oriente. Entonces, eso me pedía esa forma de escribir. Me pedía que las frases fueran cortas. Entonces, es como si automáticamente van saliendo de ella, aunque yo las suelte cuidadas, ¿no? Porque yo cuando escribo siempre busco la belleza. Me da igual que sea de prosa, me gusta. Voy viendo cómo me suena, cómo tal, vuelvo. Pero, entonces, bueno, tenía muy claro que tenía que ser así. Y luego quería, de hecho, ya desde el comienzo, ¿no? El comienzo es peculiar, pero no le di ninguna vuelta. Ese comienzo salió salió de una imagen. Yo es que escribo mucho también por imágenes, quizás. Y a eso me ayuda mucho la poesía también. Entonces, tengo imágenes que me sirven para determinados momentos. Y bueno, a veces las apunto, otras veces no. ¿Quieres leernos para ejemplificar el estilo algún pasaje breve de la novela en sí? Sabemos de qué estamos hablando, de qué estilo estamos Mira, hablando. empecé a posleerme, no acabé, ¿eh? Dije, empecé a posleerme, luego nunca hago esos deberes, porque luego está muy bien leer frases que te gustan y tal. Está bien o está mal, no es cuando un autor se está leyendo y dice, ¡guau! Vaya bien que está esto. Y dices tú, pero ¿cómo puedes? Bueno, pero eso a mí a veces me pasa. Y entonces, bueno, tengo por aquí alguna cosa, ¿no? Bueno, es el inicio, que es muy potente, Sí, como sí, decías. el inicio es potente. Bueno, Sí, puedo sí, leer el sí, sí. inicio, que lo hice también en la... Por supuesto, aprovecho mientras lo busca a hacer una mención y un agradecimiento. No descuiden la fotografía de portada, es de un fotógrafo gijonés, Luis González Fernández. Hicimos una sesión de fotos, al final nos decantamos por esta y yo creo que define perfectamente lo que es la novela, ¿no? La persona, el agua, lo que fluye. Pero vamos, que conste el agradecimiento a Luis, que además ha sido, vamos, una sesión larguísima y en distintos escenarios, y finalmente salió esta. Bueno, voy a leer el principio y bueno, primero os leo un poquito el principio, ¿no? Plaza libre. Las ortigas pican y curan. Las ortigas pican y curan. Las ortigas molestan y tienen flores. Las ortigas molestan y son hermosas. Lo apunto en el bloc de notas. Lo utilizaré cuando me pregunten por el origen de refugio. Todo lo anoto, para que no se vaya, para que vuele bajito y se deje represar. Practico el reciclaje de mis palabras, lo que entiendo, lo que no, lo que escucho, lo que callo. Todo me sirve para el discurso, para la vida o para la ficción. Bueno, podría seguir. Y os voy a leer cuando ella llega, ¿no?, a casa de la abuela, en estado deplorable, es decir, internamente, ¿no? La puerta se abre antes de que pulse el timbre. Allí estoy, quieta bajo la marquesina de entrada, larguirucha, despeinada, los hombros mirando al terrazo, el pecho hundido. Karenina en esta versión ha escapado del suicidio. Las vías del tren son el cuello de mi abuela. Refugio. La abuela huele a puerto con río. No sé cuánto tiempo permanecimos allí abrazadas, la hombrera de su bata recibiendo mi alivio salado, robot, androide, humana, en cuestión de segundos. Aquí sí eres Berta Feito. Bienvenida, me digo. La abuela me lo hace sentir. A coro ambas. No te vayas más de ti. Ya está, nena, ya está. Anda, entra, que se enfrían las cebollas, están para comer. Maravilloso. Hemos leído el 10% de la novela. Sí, porque... Interrúmpanos cuando quieran. Hay gente que ya ha leído la novela o algunos... No esperemos a un turno de eso preguntas. enriquece. Interrumpan cuando quieran, hagan comentarios. Eso, Yo Y al leerla me imaginé que te gustaba la poesía, porque la lees es como muy, pues como la acabas de leer, muy Sí. poética, muy lírica, muy... Tiene algunas Llega. partes que son más que otras y sí, yo quise hacer prosa lírica y por eso digo, no me sentí muy a gusto porque lo hago ya en La Negra, entonces al no tener que seguir un caso, unos protocolos, ¿no?, policiales que tengo que seguir en la otra,
creí que me iba a sentir muy a gusto y así ha sido. De hecho, tengo empezado una negra, pero tengo otro proyecto en la cabeza de este estilo. Vamos, que no hago más que soltar apuntes en el blog de notas. Tengo unas ganas de ponerme con él, porque sí, efectivamente, aquí es donde me encuentro, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que hay partes que sí que son bastante poéticas, a lo mejor no es esta la que os he leído, ¿no? Más, pero mira, esta creo que te ha gustado mucho, te leo este, no voy a leer más. La de lana de merino, agujas del 2, cuentos de abrigo. El joven Lino tejía historias del derecho y del revés en los cartones de los piensos y en el dorso de los almanaques. La maestra quiso aprovechar su don y presentó sus relatos a algunos concursos de la Escuela Nacional. Hasta en 2 ocasiones, bueno, lo que quería deciros es la parte esta, ¿no? Que ese es el tono, ¿no? Frases cortas y, sí, de alguna manera, Un tono que mucha nosotros imagen, que hay, un costumbrismo también, sí, ¿no? hay quien no le gusta una frase tan corta, que prefiere la oración, el párrafo más largo. A nosotros nos cautivó desde el primer momento. Rosa, ¿algo más de la novela? Si no pasamos a otro tema, ¿algo más de dentro de la novela? ¿Nos quieres comentar? ¿Algo quieres que sepan los lectores? Bueno, pues no sé, yo creo que es una novela con la que tienes que conectar, que sí requiere, bueno, no se puede llegar a todo el mundo, pero yo en estos pocos días sí que creí que, bueno, yo creo que es dentro de lo que es, yo sí que pensé que eran para un tipo de lector, de lectora, pues muy sensible, o quizás que le guste la poesía, o obviamente mujeres, porque los personajes lo son, es una obra muy femenina. Pero bueno, estoy observando que está llegando a un perfil bastante se está amplio. extendiendo a un público mucho más amplio del que, Sí. del que pensábamos. Sí, Un sí. público más amplio del que pensábamos. ¿Y cómo está siendo la promoción? ¿Cómo está siendo ahora Porque pocos autores tienen, como decía al principio, una presencia en prensa como la que en prensa, no solo Asturias, como la que está teniendo Rosa. ¿Cómo llevas eso, Rosa? Bueno, yo creo que también es porque tienes ya, bueno, porque tengo una pequeña trayectoria y no sé, quizás por cómo lo contamos también, ¿no? También porque Rosa es Quizá el tema del periodista periodista y maneja los medios, claro. se note, ¿no? Pero bueno, tampoco andamos detrás de ellos, ¿verdad? Porque No. para empezar no hay ni tiempo, porque No. no llegamos a todo. Y bueno, yo creo que también por los ingredientes que tiene, lo que estamos hablando, ¿no? De todo esto que hay de búsqueda del sentido y demás, aunque por una parte estaba diciendo antes que en la sociedad actual el hombre y la mujer está bastante alejado de esto, sí que hay, es cierto, que no soy yo la única, ni mucho menos, que está en estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que eso también ayuda a conectar, ¿no? Eso de toda la parte espiritual que tiene. Me pasaba con la poesía, porque por ejemplo, la poesía, que es un género difícil, por ejemplo, mi poemario Certezas al Sol, que va en esta línea de yo la llamo poesía de conciencia y demás, salió muchísimo en prensa. Además luego la poesía, que es difícil de vender, porque es muy difícil, es muy minoritaria, y me acuerdo que salía en prensa, pero muchísimo, y en tele y tal, que decía un poemario es difícil. Yo creo que es por el contenido que tiene, que el contenido sí que es de actualidad. Y hay otro rasgo más que tiene la novela, y que lo van a ver cuando la lean, que no es un discurso único, lo que se le quiero decir. Se puede leer en distintos niveles. Habrá quien haga una lectura más superficial, simplemente por entretenimiento, pero en una segunda lectura, u otra persona hará una lectura más profunda, se van a captar distintos matices y distintos extractos depende de quién sea el lector o depende de cuál sea el momento en el que se lee. Eso también nos gustó mucho, ¿no? La estratificación, cómo tiene, a pesar de la brevedad, distintas capas de lectura. Bueno. Eso nos gustó mucho, sí. Bueno, yo creo que dejamos, que si quieren hacer alguna pregunta, si no, Rosa estará encantada de firmar ejemplares a quien lo desee. Sí, alguien más que le haya leído. Alguien más que haya leído. Para mí es un aprendizaje enorme. Alguien más que la haya leído mientras esperábamos que empezara. Podría ser. Pero a mí mucha gente me ha contado lo de, ay, me quedan 2 capítulos, lo estoy guardando porque no la quiero acabar. Bueno, vale más que la gente quede con ganas de más que con ganas de menos, ¿no? Como las conferencias. Como las compañeras. Sí. Pues si no hay más preguntas, agradecemos de nuevo la invitación a Kafka & Co. para esta presentación.
a Rosa por la novela Encantada. y por venir hasta Oviedo, y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Yo también quiero dar las gracias a los libreros antes de que cerremos, porque yo vine aquí cuando me invitaron para un encuentro poético que tuvimos y yo ya tenía algún sentido de conocerla. Y eso que los de Gijón venimos para Oviedo. No, es una broma. Pero vengo un poco por circunstancias, porque tengo mi vida allí, ¿no? Y bueno, y sí que me fijé cuando abrió y tal, porque bueno, por redes sintonicé con el espíritu, con el estilo que tenía, el diseño y tal. Y bueno, se dio la oportunidad, ¿no? Fue justo cuando las cosas vienen, no son por algo, las casualidades no existen. Y al poco ya me dijeron, bueno, va a salir la novela, ya nos ha dicho el editor que se va a presentar aquí. Y bueno, yo estoy encantada de estar aquí. Pues muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a todos. Bueno, Muy gracias a amables. vosotros. Pasamos al turno de firmas.